Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto coordinar esta mesa o este simposio organizado por la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, una sociedad que nuclea sociedades científicas, técnicos y profesionales dedicados a la salud y al ambiente. Y en este día titulamos este simposio de la evidencia científica a la acción en salud ambiental, y le vamos a dar un énfasis en lo que hemos venido tratando en este día y en el día anterior, sobre todo un énfasis en lo que es la salud infantil, la salud de la niñez. Para ello, para este simposio, contamos con tres excelentes profesionales, amigos. Desde España, la doctora Montserrat González Estecha. Ella es jefa del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le vamos a dar la palabra enseguida para que nos hable de la evaluación de la exposición a plomo y metilmercurio en la población infantil. Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia en este simposio y bueno, vamos a disfrutar de tu charla, Montserrat. Buenos días, buenas tardes en Madrid. Es un honor para mí poder participar en este congreso y en concreto en esta mesa, la verdad, tan interesante. Y quiero dar las gracias a los organizadores por haberme permitido participar y muy especialmente a la doctora Laborde. En relación al mercurio, a veces hay mucha confusión porque las diferentes especies del mercurio tienen distinta toxicidad, distinta cinética y muchas veces hay confusión no solo entre la población general, sino incluso muchas veces entre los profesionales médicos, ¿no? Uno pide mercurio como si fuera una única especie, ¿no? Entonces tenemos el mercurio metálico, pues de la exposición laboral, termómetros, etcétera, los compuestos inorgánicos, pero me voy a centrar en un compuesto orgánico y en concreto el metilmercurio, que la fuente fundamental es el pescado. En ocasiones hay un error que se lee incluso en algunos documentos, porque como el mercurio es liposoluble, se piensa que el metilmercurio está en la grasa del pescado y no, está unido a los grupos tiol al estar en las proteínas, de manera que no se elimina con el cocinado y etcétera. Y esto es importante conocerlo. El metilmercurio, por tanto, además de estar en el pescado fundamentalmente, se va a absorber en el tracto gastrointestinal el 95%, esa es una diferencia con las otras especies de mercurio, pero cuando tenemos en cuenta la evaluación de la toxicidad hay que ver la dieta en su conjunto, es decir, hay factores que pueden modificar tanto la absorción, biodisponibilidad y su toxicidad, no puede ver un elemento por separado de la dieta. De hecho, se ha descrito que la fibra, en concreto salvado de trigo y otros tipos de fibra como de avena, etcétera, pues disminuye muchísimo la bioaccesibilidad del mercurio. Asimismo, como por ejemplo, el comer con el tomate, algunas frutas y verduras, compuestos fitoquímicos como el del té verde o del té o de la soja también reduce mucho la bioaccesibilidad. Y así como los compuestos tiol del ajo, que también actúan como quelantes del mercurio. De manera que cuando estamos comiendo pescado, pues de hecho muchas veces se acompaña, por lo menos en España, del emperador, etcétera, que tiene mucho mercurio, pues de unos ajitos por encima, o en Japón, que también se consume mucho pescado y a lo mejor hay un consumo de té importante, con lo cual no solamente es lo que ingerimos, sino cómo se absorbe. Y no podemos hablar de mercurio sin hablar del selenio. ¿Por qué? Porque el mercurio forma complejos con el selenio de manera que al final disminuye la disponibilidad de la glutatión peroxidasa, aumentando la peroxidación lipídica y disminuyendo también la síntesis de algunas enzimas antioxidantes. De manera que a veces la pregunta no es tanto de cuánto mercurio tengo, sino ¿me queda suficiente selenio disponible para proporcionar las enzimas necesarias? Es decir, que hay que verlo todo en conjunto, ¿no? Los elementos tóxicos hay que verlos también junto a los esenciales. También se han descrito diferencias según el sexo. La neurotoxicidad, por ejemplo, en los niños
es superior en los varones, sin embargo en adultos no. Y luego hay factores genéticos, epigenéticos, y también los ácidos grasos poliinsaturados que están en el pescado, pues puede prevenir, se ha dicho, la toxicidad del metilmercurio. Aunque hay otros que lo plantean al revés, es decir, ¿los ácidos grasos mitigan la toxicidad del mercurio o el hecho de que haya mercurio en el pescado hace que los ácidos grasos disminuya, digamos, su efecto? En relación a los efectos sobre la salud, realmente se descubrió el problema cuando hubo las intoxicaciones en los años 50 y 70 en Minamata, en Japón y en Irak, de manera que posteriormente se hicieron grandes estudios epidemiológicos para ver si poblaciones grandes consumidoras de pescado se producía algún efecto. Fueron los estudios de las Islas Feroe, Nueva Zelanda y Seychelles, y se vio que aunque en las mujeres embarazadas aparentemente no presentaban sintomatología, sí que los niños al nacer presentaban afectación fundamentalmente en el sistema nervioso, en la función cognitiva, en el lenguaje, en la atención y en la memoria. De manera que a raíz de estos estudios se hicieron recomendaciones. En la IEFA, la ingesta semanal tolerable provisional en el año 2003 se estableció en 1,6 microgramos de metilmercurio por kilo de peso, pero sin embargo en el año 2012 se rebajó a 1,3. Esta ingesta tolerable de metilmercurio equivaldría a una concentración en sangre aproximadamente de 10,8. Pero previamente ya en Estados Unidos el Centro de Investigación Nacional había establecido una ingesta semanal tolerable de 0,7, o sea, casi la mitad. De manera que la EPA estableció en las mujeres embarazadas y niños pequeños una concentración aceptable en sangre inferior a 5,8 microgramos litro de metilmercurio. El metilmercurio en sangre está unido a los hematíes el 90%, de manera que si uno mide sangre total, mercurio total, equivaldría a 6,4. ¿Qué ocurre? España es uno de los países con mayor consumo de pescado, no como Uruguay. Por cierto, he visto en alguna de las comunicaciones que hablan de valores de 0,8 en población microgramos litro. En España la media en la población adulta está en torno a 10 microgramos litro. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos está en 1, en Francia en 3,6, en Alemania en 0,6, bueno, en Uruguay muy bajo también, porque consumimos mucha cantidad de pescado y pescados también ricos con consumo en mercurio. En adultos está en 10 la mediana de mercurio en sangre, pero en estos niños encontramos una mediana de 3,7. Pero encontramos algún niño que incluso tenía valores muy elevados, cercanos a 20, con una alteración que estaba viéndole el neuropediatra y refería a la madre que había consumido durante el embarazo mucho emperador y atún sobre todo, y al niño le había alimentado con papillas de atún también y de emperador. Por supuesto, como era previsible, estas concentraciones de mercurio iban asociadas al consumo de pescado, es decir, cuantas más veces a la semana se consumía pescado, la concentración subía en sangre. Entonces, ¿cómo se regula la cantidad de mercurio en el pescado? En Europa tenemos un reglamento que establece un contenido de mercurio máximo de 0,5 miligramo kilo. Pero hay unos pescados que se admite hasta 1 miligramo kilo. Obviamente, esto es un límite comercial, porque si es tóxico 0,5 o es 0,3, ¿por qué se dejan unos pescados por encima de 1? Pues porque si no, no se podrían consumir nunca. Esos pescados que se admiten hasta 1 son el atún, el tiburón, el pez espada, etc. Por cierto, estas fotografías son en Montevideo, cuando estuve hace unos años, que vi estos pescados también tan grandes que digo, no sé qué cantidad de mercurio puedan tener, aunque allí el consumo efectivamente es muy bajo. Entonces, aunque en Estados Unidos y en Europa las recomendaciones a embarazadas y niños se habían hecho ya desde el año 2003, en España, a pesar del gran consumo de pescado, como también hay una industria pesquera importante y de conservas, no fue hasta el año 2011 que se hacen las recomendaciones. Y las recomendaciones, lo que llama la atención, que bueno, como en otras, es que lo limitan a 4 tipos de pescados. Es decir, lo que dicen es que hay que evitar el consumo en embarazadas y niños menores de 3 años, pero solamente de pez espada, tiburón, atún rojo y lucio. Y claro, la pregunta que yo me hacía y otros colegas míos es que tenemos tanto mercurio porque nos ponemos aquí ciegos a comer lucio, si muchas ni lo hemos visto en nuestra vida. Es decir,
no es tanto demonizar un pescado, es lo que pensamos nosotros, sino que va a influir la cantidad de pescado que consumas, etcétera. Por ejemplo, en el estudio que hicimos en Madrid, pues resulta que el pescado más consumido era el atún, seguido de la merluza, pescadilla, salmón, etcétera, que coincidía además con los datos publicados del Ministerio. Con lo cual, la gente no es que tuviera mercurio por comer tiburón, lucio o pez espada, sino porque comía mucha cantidad de estos pescados. Pero ¿qué pasa con las latas? En las recomendaciones se dice que el atún en lata tiene menos mercurio porque son atunes más pequeños y en concreto el atún claro se recomienda porque se piensa que tiene menos. Pero yo la pregunta que me hice es ¿qué es exactamente el atún claro? Porque no es una especie, es decir, el atún claro incluye varias especies porque depende de la escala Munsell de grises. De manera que a lo mejor artículos en Estados Unidos el atún claro fundamentalmente era la especie skipjack, mientras que en España es la yellowfin y el tunus obesus o el atún patudo que tiene mucho más mercurio. Y en las latas no se etiqueta qué especie hay, se pone simplemente atún claro. De manera que en el estudio que hicimos de latas nos encontramos que el bonito del norte estaba en 0,3 más o menos, la caballa de lata tenía muy poquito, 0,04, pero el atún claro era una lotería. Había unos con pocos y otros con mucho. De manera que a las embarazadas pensamos que es mejor recomendar latas a lo mejor de caballa que tiene más omega 3. Con todas estas dudas, hicimos un grupo entre más de 10 sociedades científicas para hacer recomendaciones. La primera es que el pescado es bueno, porque si no, ocurre que también la población al final se pasa al otro extremo y deja de consumir. ¿Cuál es la mejor manera de evaluarlo? Pues sangre total. ¿Por qué? Porque el metilmercurio está sobre todo en la sangre, en el pelo y en las uñas. En la leche, si hay mujeres que tienen mercurio alto en sangre, no está contraindicado porque el metilmercurio pasa poco a la leche, la mayoría es el inorgánico. Y en orina el mercurio que hay también es el inorgánico, el de las amalgamas o exposición metálica. El pelo también es buen marcador para el metilmercurio, pero la sangre hay más programas de control externos de calidad, se evita más la contaminación, la variación individual, etcétera. De manera que normalmente la EPA recomienda no superar 6,4 en niños pequeños, la EFSA en 12 y el CDC estaba en 10. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues nosotros hasta los 14 años recomendamos no superar 6,4 y hacer consejo dietético. Y en adultos con un valor superior, excepto con riesgo cardiovascular, que en adultos sí que es asociado el metilmercurio con riesgo cardiovascular. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué consejo dietético damos? Bueno, porque al final, ¿de qué depende el mercurio en sangre? Pues no va a depender que coma solamente lucio, tiburón y pez espada, sino depende de la cantidad de veces a la semana que comas pescado, del tamaño de la ración, de la especie, del tamaño, de la zona geográfica. Por ejemplo, la merluza, que parece que tiene poco, las merluzas grandes sí que tienen más metilmercurio. De manera que nosotros lo que hicimos fue al revés, es decir, vamos a intentar no superar la ingesta de 1,3 microgramos por kilo de peso, que en el 2014 hubo una recomendación porque en Estados Unidos sobre todo las mujeres habían dejado en el embarazo de consumir pescado y tampoco eso era recomendable. De manera que dijimos, pues para no superar el 1,3, teniendo en cuenta una ración de 75 gramos para un niño, pues si el pescado que comes tiene de 0,1 a 0,15, puedes comer varias raciones a la semana. Si tiene el pescado de 0,2 a 0,3, 2 veces a la semana y así, según la concentración de mercurio en el pescado, puedes comer más o menos veces. Pero claro, cuando uno va a la pescadería, no encuentra, en los pescados no te dicen el mercurio que tiene cada pescado. Entonces, ¿cómo haces para esta recomendación? Pues nosotros cogimos datos del Instituto Oceanográfico de Vigo y con concentraciones de distintos organismos, pues hicimos unos listados, como han hecho otras recomendaciones, de lo que se puede comer mucho, 2 veces a la semana, o en caso de niños pequeños, pues mejor no consumirlo, como es el lucio, el atún rojo, el emperador. Hay que tener en cuenta que el tiburón tiene muchos nombres. El tiburón, por ejemplo, en España se llama también pinta roja, se llama también cazón, etcétera.
Consumir pescado, eso sí, al menos 2 raciones, variar las especies y, a ser posible, pequeños y que no haya mucha cantidad. Y en relación al plomo, pues todos sabemos, el plomo es un elemento bien conocido desde la antigüedad, nos podemos exponer por vía respiratoria, oral o cutánea, pero claro, a mí me preguntan, pero otra vez con el plomo, pero el plomo no está prohibido. Las 2 fuentes principales en población general han sido la gasolina, que se introdujo en el año 23, y las pinturas, pero ojo, no en todos los países. En España, por ejemplo, en las pinturas se prohibió en los años 20. Pero ya se conocía desde antiguo que el plomo era tóxico. Sin embargo, en los años 50 hubo la National Lead Company, que estos son fotos propias que lo encontré en el Museo de Wall Street en Nueva York, porque fue una de las empresas que contribuyó al índice Dow Jones. Pues hicieron unas campañas salvajes para utilizar el plomo en las pinturas, que era plomo puro. Usaban a los niños, decían que el plomo ayudaba a guardar la salud, etcétera. Pero en la gasolina hicieron lo mismo. En los años 20, cuando se introduce el plomo en la gasolina, como es el plomo tetraetilo, en lugar de llamarlo plomo lo llamaban etil, y decían que el etil es a la gasolina como la mantequilla al pan, etcétera. De manera que esa ha sido la principal exposición en la población general. Según el año que se ha retirado el plomo en la gasolina, ha disminuido los niveles en sangre. Y eso ha sido también un éxito de la biomonitorización. Pero el plomo sigue estando actualizado, es decir, sigue habiendo reglamentos, por ejemplo, ahora en el 2015, donde se siguen regulando concentraciones máximas en vino, en alimentos, en recipientes de barro, en agua, etcétera. Los niños, las mujeres embarazadas y algunos trabajadores son los más expuestos. Y los niños, ¿por qué? Pues porque absorben más porcentaje del plomo, casi un 40 o 50%, porque además va a afectar sobre todo al sistema nervioso y va a afectar la inteligencia, etcétera. Y en el embarazo porque aumenta la absorción. Lo mismo que dije con el metilmercurio, hay que tener en cuenta la dieta en conjunto. Si hay deficiencia de hierro, de zinc, compiten con el plomo y va a haber más absorción, igual que con el calcio y proteínas. Sin embargo, la vitamina C, el selenio, la N-acetilcisteína va a disminuir la toxicidad. Una vez que el plomo pasa por la dieta por el aire, pasa a la sangre y se va a acumular fundamentalmente en el hueso. En el embarazo va a producir infertilidad, abortos, partos prematuros, bajo peso al nacer y alteraciones sobre todo en el niño, que es lo más importante. En los niños se ha ido reduciendo, es decir, no hay un umbral de plomo seguro, todo es tóxico. Se han descrito ya alteraciones con concentraciones por debajo de 5 microgramos de decilitro, descenso del cociente intelectual, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, audición, lenguaje, incluso alteraciones en la conducta. En nuestros niños que hicimos encontramos una concentración de 1 microgramo de decilitro. Pero a pesar de estas concentraciones tan bajas, vimos que los que decían jugar al aire libre tenían algo mayor, así como los padres fumadores, y muy importante estaba en relación al nivel de estudios de los padres y en particular de la madre. De manera que en el año 2012 el CDC lo que hace es que elimina el nivel que había de acción de 10 microgramos de decilitro. ¿Por qué? Porque se había mal utilizado. La gente interpretaba que el nivel de 10 era de toxicidad y en realidad era un nivel de acción, porque no hay un umbral seguro. Y establece un valor de referencia que era el percentil 97,5 del estudio en Haynes en niños de 1 a 5 años que estaba en el 2012 en 5. Ese valor de referencia se dijo que había que actualizarlo y además que habría que aprovechar los programas de screening, etcétera. Otra cosa que se ha cambiado es que el gold estándar es el plomo en sangre y la orina hoy en día no se considera para el diagnóstico ni los test de movilización. Se rebaja, se aumentan los criterios para los laboratorios, se bajan las especificaciones de calidad. Y además se dice que se va a actualizar. ¿Qué ocurre? Que en el último Haynes ya el percentil está en 3,5. Estoy participando ahora en un documento del CLSI y la duda es, ¿qué hacemos? ¿Se baja a 3,5? Entonces se ha decidido un poco mantener el 5, no porque primero, no estamos hablando de valor de toxicidad. La toxicidad es 0. Y el problema de aplicar el valor de 3,5 es que muchos laboratorios a lo mejor no están preparados para tener una calidad que pueda discriminar entre un valor de 3 a un valor de 3,6. Y, por supuesto, hay que seguir haciendo estudios en otros efectos sobre la salud de los niños.
Los niños que tienen más de 5 se establece que haya que repetirlo a los 3 meses, se considera ya caso, y además también se intenta hacer screening pues también en niños que vienen a lo mejor inmigrantes o adoptados, etcétera. Y lo que se pretende es que el agua en las esquelas no supere ya 1 microgramo litro. Sin embargo, a pesar de todo el descenso que ha habido en la población, sobre todo por la retirada del plomo en la gasolina, los niños siguen en serio riesgo de exposición al plomo. Pero en los últimos años se ha visto además que hay un daño irreversible en el cerebro con concentraciones muy, muy bajas. ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes que la exposición en el embarazo o en los primeros años de vida, muchas veces el efecto no se ve hasta a lo mejor que el niño es casi preadolescente. ¿Por qué? No se sabe si es porque no se detecta bien o porque es muy difícil evaluar a niños menores de 6 años. Lo que se está cambiando la tendencia es que antes se hacía screening y se detectaba el problema de la contaminación, pero eso es como utilizar el canario en la mina, es decir, no podemos utilizar a los niños de indicadores. Les hacemos niveles de plomo y vemos dónde está el problema. Hay que pasar a una prevención primaria para que el niño no llegue a estar expuesto y eliminar todas las fuentes de exposición. Muchas gracias por la atención. Bien. Bien, le agradecemos entonces a la doctora Montserrat González su exposición y vamos a darnos unos minutitos para preparar la siguiente exposición. Bueno, damos continuidad a este simposio. Vamos a presentar ahora a la doctora Susana García. Ella es médica, especialista en medicina del trabajo, es máster en toxicología, profesora de la Universidad de Buenos Aires, responsable del Programa Nacional de Prevención de Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Argentina y es expresidenta por 2 veces de la Asociación Toxicológica Argentina y actualmente es la presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Le vamos a dar la palabra para que haga su exposición sobre las acciones intersectoriales de salud ambiental en prevención primaria. Adelante, bueno, muchísimas gracias, Darío, por la presentación. Muchas gracias a todo el comité organizador de este Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica y Ambiental y de la Convención Internacional de Ambiente y Salud Infantil. Felicitaciones por esta iniciativa y por habernos dado esta posibilidad de escuchar y aprender de tantos especialistas de tantos países. Bueno, yo voy a referirme a la toxicología en las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, lo que llamamos las EISAAR, en la cuenca Matanza-Riachuelo.
para definir un poquito los objetivos que va a tener esta presentación, vamos a presentar los componentes de toxicología clínica, de toxicología ambiental y de toxicología comunitaria en las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo y a discutir los resultados a la luz de las posibles medidas para reducir la exposición de la población, especialmente de los niños. La verdad es que agradezco mucho la exposición de Montse porque ahorra muchos temas y porque nos vamos a centrar precisamente en ver cómo podemos pasar de la vigilancia ambiental a través de los niños como centinelas de exposición a las mediciones de suelo y en las evaluaciones de riesgo a partir de las evaluaciones ambientales. Bueno, la cuenca Matanza-Riachuelo está aquí, digamos, nosotros estamos al sur, digamos, justo enfrente del Uruguay. El abordaje por cuencas de la salud ambiental a mí me parece muy importante, muy rico. La realidad es que hoy, frente a las amenazas del cambio climático, a poder abordar la salud ambiental desde la perspectiva de cuencas nos permite resolver, sobre todo si hablamos de intervenciones que pueden ser epidemiológicas, diagnósticas, pero que están enfocadas a la acción para la recuperación de los territorios y el mejoramiento del ambiente. Como siempre decimos, la salud ambiental tiene como serio problema de ejecución de respuestas el hecho de que la mayoría de las soluciones no dependen de las áreas de salud, que son las que hacen los diagnósticos y las evaluaciones, sino que dependen de las áreas de gestión ambiental, de agricultura, de vivienda, de infraestructura, que, digamos, hay que convencer de la importancia de invertir donde nosotros encontramos los mayores problemas de salud asociados a los determinantes ambientales y sociales. La cuenca Matanza-Riachuelo tiene una superficie, como vemos acá, de menos del 0,1% del país, son 2.200 kilómetros cuadrados, pero acá vive el 10% de la población del país. Hay 4 millones de personas, de las cuales más de la mitad no tiene servicio de cloacas y más de 1 millón viven en villas y asentamientos, en lo que llamamos urbanizaciones emergentes o barrios populares, que son barrios muy precarios. Vemos que la mayor precariedad se encuentra muy cercana a las orillas de los ríos y arroyos que conforman esta cuenca, con un serio problema en la disposición final de los residuos sólidos urbanos, y esto genera un alto nivel de contaminación. El plomo ha sido desde los comienzos de los estudios en esta cuenca la vedette de los contaminantes, y me voy a remitir a este informe que se publicó este año, digamos, por parte de UNICEF y esta organización no gubernamental, que habla de 1/3 de los niños del mundo intoxicados con plomo. Y los datos que da para Argentina son estos que figuran acá, digamos, por encima de esta línea azul, y presenta, digamos, hablando de niños como la población de 19 años, un valor de 951.000, casi 1 millón de niños que tendrían valores de plomo por encima de este nivel de intervención, este valor de referencia que lo hemos internalizado en la Argentina, punto de partida de los consensos internacionales, ¿no? Y de las definiciones de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, con, digamos, un amplio margen de incertidumbre, porque dice que podrían ser 400.000 o casi 2 millones, y que el número de niños con plombemias por encima de los 10 microgramos estaría en el orden de los 91.000 niños. Acá están los datos de estimaciones de población para el año 2020, de cuántos niños en la Argentina tienen, digamos, cuál es la población en la Argentina de niños con edades hasta 19 años, estamos hablando de 15,5 millones de personas.
y estamos diciendo que, bueno, que podríamos decir que si estos datos de UNICEF son reales, menos de el 10%, algo así como el 0,6, el 6% de los niños tendrían estos valores. Sin embargo, estos son los primeros datos de la causa, de los estudios que llevaron a que la cuenca Matanza-Riachuelo se judicializara y fuera un centro importante de gestión en salud ambiental. Cuando se hizo este primer estudio, del que yo participé en todo su diseño y ejecución, que fue en el año 2003, como vemos acá, el número de casos que estaban excediendo lo que en ese momento nosotros habíamos tomado como valor de referencia, que era 10 microgramos por decilitro de plombemia, el 50% de los niños de Villa Inflamable, que es el lugar donde empieza la causa Matanza-Riachuelo, tenían estas concentraciones intolerables, inadmisibles, diríamos. Esto se comparaba con otra población, que era la de Villa Corina, digamos, que tenía 17%. Sin embargo, bueno, acá está en el mapa, digamos, para que entiendan por qué se llama Villa Inflamable, ¿no? Digamos, está en el centro de un polo petroquímico, digamos, lo que vemos acá con puntitos blancos son los tanques de combustible, las petroleras, las químicas. Estamos viendo una foto satelital de aquellas épocas. Esto está en las márgenes del riachuelo, frente al Río de la Plata y enfrente de Uruguay, donde hoy se está llevando a cabo este congreso. Bueno, entonces decíamos, Villa Inflamable contra Villa Corina mostraba estos datos, el 50% versus el 17% de los niños con valores inadmisibles de plomo. Sin embargo, cuando vamos a buscar las bases de datos de aquel estudio, vemos que si hubiéramos mirado los datos de las concentraciones de plomo que estaban entre 5 y 10 microgramos por decilitro, que en ese momento no eran, digamos, los valores que marcaban el límite de preocupación, hubiéramos visto que más del 90% de los niños de Villa Corina, digamos, tenían niveles de plomo que hoy se consideran inadmisibles, y distinto hubiera sido el protagonismo de este barrio para el estudio de la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, haciendo un poco de historia, desde ese momento en adelante, en el año 2008, 2010, 2012, hasta el 2014, se realizaron una cantidad de encuestas de nutrición, desarrollo psicomotor, toxicológico, que permitieron ir conociendo cuáles eran los determinantes de estos, digamos, de estos valores inadmisibles. No se hizo solamente plomo, digamos, ¿no? O sea, se midieron mercurio, cromo, biomarcadores de exposición a hidrocarburos y se evaluaron muchos otros determinantes, pero, digamos, el plomo tiene una cantidad de ventajas para tomarlo como indicador de exposición a ambientes insalubres, por el hecho de que está muy bien protocolizado qué hacer con cada uno de los resultados, y sabemos que si encontramos plomo, detrás del plomo hay un montón de otros contaminantes, y que si resolvemos el problema de la exposición al plomo, también resolvemos la exposición a muchos de los otros contaminantes que lo acompañan. Bueno, solamente entre el 2012 y el 2014 se evaluaron más de 12.000 niños menores de 6 años, embarazadas, adultos mayores. Como decíamos, la evaluación de plomo en sangre, digamos, además la posibilidad de hacerlo con equipos de lectura directa, digamos, como es el LEDCare, digamos. Hoy toda esta población que se encuentra en seguimiento, que son más de 500 niños en todos los barrios, sobre todo de la Cuenca Baja, cuentan con esta cartilla de control de plomo en sangre, con recomendaciones a los cuidadores para reducir los niveles de exposición. Se ha protocolizado, digamos, todo, como decíamos, qué hacer en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológico, y los resultados de los monitoreos
de estos niños se notifica al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud con una normativa. Sin embargo, a partir de estos estudios hemos ido aprendiendo una serie de cosas. Acá están resultados de un barrio, de varios barrios del municipio de Lomas de Zamora, que es uno de los municipios de la Cuenca Baja, y vemos que según el abordaje que se hizo, el porcentaje de plomos elevados ha ido variando, ¿no? Digamos, en general está entre un 13 y un 30%. Sin embargo, cuando lo que se ha estudiado fueron poblaciones que ya tenían indicadores de riesgo, se llegó a encontrar hasta el 80% de los niños con valores altos de plomo. Para los que no son de Argentina y no son de Buenos Aires, estábamos hablando de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, que es el barrio donde nació Diego Maradona, a quien casi todos conocen. Y estas son fotos del año pasado que nos mandan los vecinos de Villa Fiorito mostrándonos cómo se despiertan ellos en la mañana, y esto tiene que ver con la importante quema de residuos. Dijimos que, y veíamos en las fotos los problemas con la disposición final de los residuos sólidos urbanos, el tema de la quema de los residuos, pero como vamos a ver ahora, también está la quema de cables y metales para el reciclado informal, que en algunos casos es una fuente de ingresos importantes de estas poblaciones. Entonces, como decíamos, poder identificar la población de riesgo, digamos, ¿no? Permite no necesariamente ir a buscar que los niños sean nuestros indicadores centinela, sino que los niños sean digamos, el abordaje de la situación ambiental de esa familia y la posibilidad de mejorar a partir del consejo higiénico-dietético y de la gestión del caso, digamos, por parte de los equipos de abordaje social, digamos, ¿no? Para reducir este tipo de medidas que se toman dentro de los domicilios y que alteran el ambiente, ¿no? Y la exposición de los niños a los metales. Acá vemos algunas imágenes, digamos, producto del estudio y de la gestión de los casos en cada uno de los domicilios. Vemos que, bueno, familias que tenían 4 o 5 de sus niños con valores altos de plomo en sangre tenían como característica, digamos, esta de vivir cerca de estos depósitos fiscales de automóviles, digamos, de donde obtenían cables, baterías para el reciclado informal. Acá vemos los cables y, bueno, las condiciones de acumulación de basura dentro del domicilio y en el peridomicilio. Digo porque esto, digamos, requirió un abordaje, digamos, que va más allá del consultorio de toxicología. Acá vemos cómo los niños queman los cables y, digamos, bueno, con esto recuperan el metal que venden y digamos, como decíamos, esto forma parte de los ingresos familiares. Solamente con las intervenciones de acompañamiento familiar del Consejo Higiénico-Dietético y el acompañamiento de las nutricionistas, las psicopedagogas, las trabajadoras sociales, las visitas domiciliarias y la persuasión, digamos, ¿no? a la madre o a quienes fueran los cuidadores, se logró reducir de una manera bastante importante los valores de plombemia, digamos, ¿no? Y acá vemos, este gráfico nos muestra, digamos, la columna azul es la de las plombemias por debajo de 5 microgramos por decilitro, que aparecen en la segunda toma de muestra. El primer grupo de datos son los valores de la primera muestra en las evaluaciones de estos niños y, digamos, luego de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando se realiza
cuando se logra realizar el segundo control, digamos, se ve que hay una reducción sustancial, digamos, a pesar de que hoy estamos leyendo trabajos que dicen que la recomendación higiénico-dietética, digamos, no es tan significativa y esto no se corresponde con lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, digamos, en los últimos años conseguimos que las autoridades vieran la importancia de abordar también desde el sector salud el estudio del ambiente en lo que implica la detección, cuantificación y evaluación del riesgo a partir de la medición de los metales. Se pudieron comprar estos autoanalizadores portátiles de metales y en los sitios que se identificaron como de riesgo se llevó a cabo un muestreo. Acá vemos un caso de otro barrio, digamos, ¿no? El barrio Pampa, en el municipio de Lanús, donde se pudieron identificar a partir de estas determinaciones. Los puntos rojos son una zona particularmente donde los valores de plombemia se encontraron hasta 17.650 partes por millón, y aquí ensayamos, digamos, la modelación Monte Carlo para poder presentarle a las autoridades con un cálculo de ingesta semanal a partir de los datos que habíamos obtenido de plomo en suelo, que digamos, hoy tuvimos una charla muy interesante sobre la reducción de coeficiente intelectual. Nosotros tomamos el valor de 1 microgramo kilo de ingesta semanal como el que produce un descenso de 0,11 puntos en el IQ. Esto lo tomamos de la monografía de la YECFA para el establecimiento de las ingestas semanales tolerables provisionales, y nos permitió informar que a partir de los datos recabados en las mediciones ambientales, la población de los niños tenía un riesgo de perder un 30% del coeficiente intelectual y el 5% de los niños perderían hasta 20 puntos de coeficiente intelectual. Esto permitió que las autoridades hicieran una remediación de la cancha de fútbol, que era el lugar donde se habían encontrado los valores más altos, y esto nos permitió también sistematizar un abordaje de los barrios con mayores riesgos en lo que, bueno, llamamos estas evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo. Esto implica realizar un dossier de cada uno de los barrios a partir de los indicadores de vulnerabilidad y amenazas, digamos, condiciones de la vivienda, digamos, accesibilidad a los servicios públicos. Son más de 50 variables que se integran en una fórmula para la realización de este mapa de riesgo sanitario ambiental. Se pudieron abordar más de 100 de estos barrios con esta metodología que implica confeccionar este dossier del barrio a partir de la fuente de datos secundarias, hacer una encuesta comunitaria que nos permite que los referentes barriales nos digan cuáles son las principales preocupaciones del barrio y dónde identifican que podrían estar los lugares más contaminados, una encuesta de vivienda, hogar y persona, una evaluación toxicológica ambiental que permite ir a buscar estos metales. Hoy estamos evaluando la posibilidad de adquirir también equipos de detección, digamos, equipos de lectura directa para la detección también de hidrocarburos, de plaguicidas, y se desarrolló aquí en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales un biosensor a partir de bacterias modificadas genéticamente que permite incluso que las personas puedan medir los niveles de arsénico en agua, por ejemplo, como uno de los contaminantes de interés, lo cual podría estar al alcance, digamos, de las personas, como está digamos, una tira reactiva o un EVA-test para saber si están embarazadas.
Luego la evaluación clínica toxicológica, bueno, y las intervenciones. Bueno, voy a dejar acá porque ya estoy en tiempo. Solamente decirles que, digamos, un aspecto importante fue incorporar a las familias, digamos, no solamente de manera individual, cuando tenían un niño intoxicado en su domicilio, sino a través de la promoción de la toxicología comunitaria, de la capacitación y de la sensibilización en escuelas y en los barrios, donde estos informantes clave que nosotros pudimos detectar y que de las encuestas comunitarias surgían como personas preocupadas en los barrios, generar con ellos y sobre todo con las mujeres del barrio estos espacios de promoción comunitaria e incorporarlos también al diagnóstico participativo como para identificar aquellos puntos para realizar la vigilancia, digamos, ambiental antes de abordar a los niños como los centinelas de esta intoxicación. Bueno, los invito a todos a integrarse a la CIPSA. Acá está nuestra foto inaugural, digamos, ¿no? Donde está Chema Ordóñez, Antonio López Lafuente, Ernesto de Tito, la doctora María Laborde y Fernando Díaz Barriga, que fue el que nos introdujo allá por el año 2004-2005 en el estudio de las poblaciones expuestas a sitios contaminados. No le quiero robar tiempo porque es el que me sigue ahora. Y estos son nuestros datos de contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Presentación muy clara, como siempre, y estamos en este momento logrando que el doctor Fernando Díaz Barriga suba su presentación para darle paso a la misma. Él nos va a hablar del ambiente y desigualdad, enfoque desde la salud comunitaria. El doctor Fernando Díaz Barriga es químico, farmacobiólogo, doctorado en biología celular, profesor de toxicología ambiental en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México. ¿Me escucharon? Sí, se escuchó muy bien. Sí, pero no sé si salió al streaming. ¿Ya? ¿Está el doctor Díaz Barriga al aire? ¿Y si se ve mi presentación ya? Se ve cortada la presentación. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al doctor Fernando Díaz Barriga. El doctor Fernando Díaz Barriga es químico, farmacobiólogo, doctorado en biología celular y profesor de toxicología ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, de México, y nos va a
a ilustrar hoy con una ponencia que se va a llamar Ambiente y Desigualdad, un enfoque desde la salud comunitaria. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Díaz Barriga, le agradecemos por estar con nosotros y le damos la palabra. Gracias, muy amable. Buenos días aquí en México. Un abrazo a todos mis amigos uruguayos. Gracias por la invitación, por permitirme demostrar cómo la salud le puede dar voz a los marginados, cómo la salud puede visibilizar la desigualdad. La desigualdad en México es grande. México es de los países más desiguales del mundo, pero lo peor es que esta desigualdad ha sido persistente en los últimos más de 30 años. Junto con la desigualdad está la pobreza y también es persistente. También la pobreza ha permanecido por muchos años en nuestro territorio. Estamos hablando de que casi la mitad de los mexicanos viven en pobreza, un 10% en pobreza extrema, pero además existen más de 30 millones de mexicanos que tienen trabajos precarios, viven de la informalidad. Esto se va a poner peor con la crisis económica causada por la COVID-19. La caída económica se plantea en un 10%, con desempleo, con pérdida de salarios. Entonces viene el origen socioeconómico de la violencia. Y por lo tanto hay que definir qué es violencia. Y la violencia es cualquier factor que impide el desarrollo de una persona de acuerdo al potencial que tienen estos individuos. Cualquier factor. Entonces, Galtung nos señala que hay 3 tipos de violencia: la directa, la estructural y la cultural. Nosotros hemos adicionado la ambiental. La violencia directa pues, son los actos violentos, los asesinatos. La violencia estructural es la pérdida del bienestar. La violencia ambiental es la restricción de los derechos humanos por daños ambientales. Y finalmente la violencia cultural son los prejuicios sociales. Si hay violencia, pues requerimos de la paz. Y cuando vemos este esquema, pronto nos acordamos de un término. Resulta que la violencia directa está muy ligada al derecho a la vida, la violencia estructural está muy ligada a la calidad de vida, la violencia ambiental a los espacios saludables y la cultural a la equidad de género. ¿De qué se recuerdan ustedes cuando ven estos 4 términos? Bueno, el Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas define a la salud como un derecho, uno de los grandes derechos de la humanidad. Y en este párrafo ustedes pueden ver de espacios saludables, del derecho a la vida, de la seguridad, de los ambientes sanos y de la equidad de género. Entonces, la salud está llamada a trabajar para la paz. Salud para la paz. ¿En dónde? Bueno, el ejemplo que nos dio Susana es extraordinario en las comunidades contaminadas, donde se juntan todos los conflictos y también todas las vulnerabilidades. Estamos hablando de que si, por ejemplo, ustedes ponen en el centro, pueden poner en el centro lo que quieran. Nosotros pusimos aquí un fenómeno que tiene que ver con la inflamación multisistémica, la netosis de los neutrófilos y la tormenta de citocinas. Y ustedes pueden ver cómo hay amenazas químicas, amenazas físicas, amenazas biológicas o amenazas sociales que aumentan la netosis. Es decir, existe una sindemia de amenazas, pero las poblaciones sufren de COVID-19, diabetes, daño renal, obesidad, influenza, que también producen o se agravan con la netosis y la tormenta de citocinas. Es decir, estamos en una suma de sindemia, de amenazas o de comorbilidades. ¿Y cuáles serían los efectos
de estas sindemias. Lo estamos viendo actualmente, hay impactos educativos, hay impactos económicos y sobre todo hay impactos sanitarios. Por lo tanto, tenemos que intervenir en esta sindemia. ¿Cómo intervenimos? Bueno, primero hay que medir la vulnerabilidad sindémica, exactamente como Susana nos los hizo ver. Cuestionarios, biomonitores, biomarcadores, tener un diagnóstico preciso de la vulnerabilidad sindémica. Después hay que crear innovación social. Hay muchas cosas, por ejemplo, lo que Susana nos hablaba de estos nuevos métodos para medir arsénico en agua, eso es una innovación social. Esa es una respuesta que viene de un grupo de investigación a resolver un problema de la comunidad. Eso es la innovación social para la protección. Pero tenemos que incrementar las capacidades de la población. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen que tener una autogestión propia, medidas ascendentes. No pueden depender del gobierno en turno. Cambian los gobiernos, cambian los ministros de salud, cambian los programas y todo lo que se había hecho se va a la basura. Por eso es muy importante desarrollar capacidades y para la autogestión comunitaria. Entonces, estas 4 fases, nosotros le llamamos esquema vida, que tienen que ver con la vulnerabilidad sindémica, la innovación social, el desarrollo de capacidades para la autogestión comunitaria, sí, tienen que practicarse en las comunidades contaminadas. Y yo les voy a dar un ejemplo en la minería artesanal de mercurio. México es de los muy poquitos países del mundo que todavía tienen minería artesanal, no de oro, sino de mercurio. Las minas son de mercurio. Y metiendo la minería artesanal de mercurio en este esquema de las violencias, ustedes pueden ver que hay conflictos entre mineros, falta de trabajo decente o trabajo infantil, hay contaminación por mercurio y arsénico y hay una terrible supremacía del hombre sobre la naturaleza. Entonces, fácilmente podemos mapear en este mapa de violencia dónde están los elementos que tenemos que trabajar en la minería artesanal de mercurio. ¿A qué me refiero por minería artesanal de mercurio? Bueno, sacan el mineral de las minas, buscan el cinabrio, sulfuro de mercurio, lo queman para quitar el azufre, ¿sí? Y en estos tubos los humos se van enfriando y finalmente se recupera el mercurio, que es un mercurio elemental, y se guarda en estos recipientes de alta seguridad. Por lo tanto, se producen vapores. Recuerden ustedes que el mercurio es volátil, ¿sí? Y al ser volátil, bueno, una de las principales rutas de exposición es la inhalación. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Pues lo primero que hicimos fue trabajar con los mineros, trabajar con las comunidades y después evaluar los riesgos. Todo dentro del convenio de Minamata, que busca la protección de la salud y busca reducir o eliminar la exposición. Entonces, fuimos a dar una serie de charlas. Los mineros no sabían del convenio de Minamata. Entonces, es un gran problema porque pues, de repente el convenio de Minamata significaba reducir sus fuentes de trabajo y entonces hubo muchos programas de comunicación, de toxicología comunitaria, y vean ustedes los humos que se producen en una mina. Medimos mercurio en aire con valores muy altos, medimos mercurio en suelo con valores altísimos, lo normal es 23, llegamos a medir 16,000 y 9,000 partes por millón de mercurio en suelo.
medimos mercurio en orina, evidentemente en los mineros, ¿sí? Vean los valores máximos que alcanzamos en ellos, niveles muy altos, 100% por arriba de los niveles de seguridad ocupacional para mercurio en orina. Encontramos daño neurológico, daño renal, daño pulmonar en los mineros. No solamente trabajamos mineros, trabajamos niños, trabajamos mujeres, ¿sí? Y ustedes pueden ver que en los niños no solamente encontramos mercurio, también encontramos arsénico, porque el mercurio, el mineral no solamente tenía el cinabrio, sino que también tenía sulfuro de arsénico. Y entonces, este arsénico viene no nada más de la quema del mineral, sino que desgraciadamente lo encontramos en el agua, es una zona de hidroarsenicismo crónico. Por lo tanto, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disminuir los riesgos. Una de las grandes ventajas que tenemos para medir es que únicamente lo que se mide puede reducirse. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos midiendo en una comunidad, por ejemplo, plomo, no es para hacer ciencia de primer mundo. No, es para saber cuánto plomo tienen los niños en el sitio contaminado y después de la intervención ver cómo disminuyó esos valores de plomo. ¿Ok? Exactamente son los indicadores. Pero aquí les traigo algo innovador. Además de hacerlo en humanos, ¿por qué no lo hacemos en la biota? Y entonces, en las zonas mineras capturamos, por ejemplo, ratones y les medimos niveles de mercurio en hígado comparados contra un valor de referencia. Vean los valores mucho más altos en la zona de la mina que en el sitio de referencia. ¿Por qué N es tan pequeña? Bueno, pues porque son especies protegidas y al igual que los humanos, que tienen que tener un código de ética, un procedimiento de autorización bioética en los estudios, en México y en muchas partes del mundo también se requiere autorización bioética para la colecta de especies, por eso nos dan espacio a colectar muy poquitas especies, pero suficientes para demostrar cómo los ratones tienen niveles en hígado mucho más altos en la zona de mina que en la zona de referencia. Lo increíble fue el riñón, los valores en el riñón muchísimo más altos que en los sitios de referencia, y después de los ratones nos fuimos a las lombrices y de nueva cuenta los niveles de mercurio en las lombrices mucho más altos que los valores de referencia. Estos resultados van a ver el impacto que tuvieron, porque ustedes súmenle. Ya encontramos datos en humanos, encontramos datos en niños, encontramos datos en mujeres, encontramos datos en ratones, encontramos datos en lombrices, encontramos valores en aire, en agua, en suelo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la capacitación. ¿Qué puede hacer la sociedad para empezar a disminuir sus riesgos? Y entonces tenemos que trabajar con los niños que están recuperando mineral, niños que les importa mucho la violencia, mucho más la violencia que la contaminación, y que entonces tuvimos que generar una serie de propuestas y de programas para educarlos, no para comunicarles el riesgo, no para decirles viven en un sitio contaminado, sino para educarlos y que transformen su entorno. Por lo tanto, al final, pues llegamos a la autogestión comunitaria y acompañamos a los mineros en esto que es algo fundamental. Yo creo que este es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible. Sí, yo sé que el número 3 es muy importante porque es el de la salud, pero muy ligado al número 3 está el de trabajo decente,
porque es el que le da dignidad al trabajador y donde podemos estudiar salud ocupacional. Acompañamos a los mineros con las autoridades, logramos convencerlos de la importancia de nuestros resultados, llevamos esto al convenio de Minamata, ¿sí? Y logramos que el convenio de Minamata en nuestro país uniera, porque si ustedes leen el documento original del convenio de Minamata, habla absolutamente nada más de humanos. Y nosotros logramos que en México, por los resultados que habíamos obtenido, se juntaran con los de la biota, en algo que le llamamos salud total. Juntamos entonces los objetivos del convenio de Minamata con los objetivos de desarrollo sostenible y México obtuvo recursos para la restauración del sitio que les estoy mencionando, de las minerías, para crear un santuario, un parque de paz. Todo empezó con la salud y todo terminó con el desarrollo. Esto es algo que podemos hacer. Esto es algo que los profesionales de la salud estamos llamados a tener que hacer, sobre todo en América Latina, que es una tierra de desigualdades, es una tierra de vulnerabilidades. Este es el esquema vida, ¿sí? Donde tenemos que trabajar esta sindemia. Sindemia no es nada más COVID-19 e influenza. La COVID-19 se va a ir con las vacunas, pero vamos a seguir teniendo plomo, vamos a seguir teniendo arsénico, vamos a seguir teniendo pobreza, vamos a seguir teniendo trabajo infantil, ¿sí? Y el virus que se ponga de moda en los próximos años. Entonces, tenemos que cambiar nuestro concepto a trabajar sindemias químicas, físicas, biológicas, crear innovación social, lo mejor de la ciencia para los olvidados de siempre, crear capacidades, y aquí es un gran llamado a las universidades a que generen propuestas de trabajo, propuestas de capacitación que lleguen a las comunidades, ¿sí? Sí hay que hacer maestrías y doctorados, por supuesto, sí hay que tener proyectos de investigación, pero también hay que ensuciarse los pies e ir a los barrios, a hablar con los niños, a hablar con los jóvenes y educarlos. Y finalmente acompañarlos en esta autogestión comunitaria para obtener el progreso, para llegar a la paz. Esto es de los que les quería hablar el día de hoy, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si quieren mayor información de lo que aquí les presenté, bueno, pues los organizadores tienen mis datos y con mucho gusto podré después contestar todas sus dudas. Esto es lo que estamos trabajando ahora y le metimos COVID. Bueno, pues muchísimas gracias y un placer. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Una exposición realmente, como siempre, nos impactás con esa visión desde lo social que le pones en tu impronta, y nos ha impactado realmente. Así que te agradecemos. Yo tengo aquí para comentar, bueno, hay algunos mensajes de agradecimiento. Nilda Gate pone muy claras las exposiciones y muy interesantes. La doctora Carmen nos hace algunas apreciaciones sobre los derechos de los niños, los equipos de salud, lo importante de denunciar y asesorar a las comunidades en estas temáticas. También nos dice que es excelente las exposiciones y los conceptos que vertía Fernando sobre la violencia. Nos hacen una pregunta que dicen: ¿qué herramientas concretas le dieron a los niños? ¿Desde qué enfoque encararon la educación? Esa pregunta creo que es para Fernando directa.
Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer con los niños es ser empáticos, es ponernos a su nivel, no llegar como el gran investigador del primer mundo, sino inclusive tenemos obras de teatro y el mensaje es que se tienen que cuidar, que no dependen de sus papás para cuidarse, ¿sí? Sino que ellos tienen que tomar educación de que no pueden comer tierra porque esa tierra está contaminada, de que no pueden en algunos lados ni tomar el agua del río porque el río está contaminado. Entonces, ese es el tipo de cuestiones, que el niño sea protagonista del programa de intervención. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otras felicitaciones de la doctora María José Moll, a los 3 presentadores, espectacular las ponencias. Y bueno, no nos han llegado más preguntas. Quería sí hacer un cierre y un pequeño comentario de las 3 ponencias en este simposio y a lo largo de estos 2 días que venimos hablando de la salud ambiental infantil y de todos estos temas que nos convocan a todos nosotros. Hemos, sin lugar a duda, tenido un gran intercambio, hemos actualizado temas, hemos aprendido mucho y sobre todo de las ponencias de ustedes, que son los invitados expertos en estos temas, y también de las comunicaciones locales que tuvimos y los ponentes locales. La verdad que de este simposio yo creo que lo que rescato en las 3 presentaciones estuvo presente el valor que tiene la evidencia científica, la medicina o las acciones que vamos a implementar siempre basadas en la evidencia que hay, la última evidencia, la que generemos nosotros y la que generan otros. Y esa evidencia científica, sin lugar a dudas, resulta fundamental para continuar trabajando en beneficio de la salud de las poblaciones en general, pero en la salud de los niños, que es lo que nos convocó hoy, en beneficio de los ambientes más saludables y más respetuosos de la dignidad humana y del bienestar del ser humano. Debe esta convocatoria que tuvimos en el marco del Congreso de Toxicología para hablar de la salud ambiental infantil, debe inspirarnos y motivarnos para seguir trabajando, ¿sí?, en lo que son los temas de salud ambiental. Incentivar la producción científica, incentivar el aumento del conocimiento y las publicaciones, incentivarnos, para fortalecer el diagnóstico y el tratamiento oportuno de todas estas problemáticas ambientales, planificar e implementar acciones comunitarias contextualizadas, fortaleciendo a los actores del primer nivel de atención, que son los que pueden llegar a detectar las problemáticas para poder empezar a investigar en ese lugar y contextualizar la planificación que hagamos. Implementar acciones comunitarias, decía, contextualizadas, planificar la comunicación de riesgo, cosa que es fundamental para no generar situaciones de pánico en la población, planificar y coordinar las intervenciones que vamos a hacer. No somos los únicos actores que estamos en territorio, sin lugar a dudas la comunidad tiene su voz, sin lugar a dudas tenemos otros organismos que también pueden colaborar, que no sean aunque no sean de la salud, pueden colaborar en lo que es la resolución de la problemática. Organizar y realizar actividades de prevención, promoción y educación para la salud en pro del bienestar y el cuidado de salud y ambiente es otra de las cosas que debemos tener claras y que tenemos que estar motivados para hacer. Y por último, abogar ante los tomadores de decisiones de las políticas públicas, no solamente de salud, sino también aquellos involucrados en lo que es el ambiente y lo que es la educación de los países. Creo que las 3 presentaciones de ustedes
de alguna forma se redondean en este resumen que intenté hacer. Les agradezco la participación, la claridad de las exposiciones y, como hablábamos antes de salir, que estábamos los tres conversando un poco de las situaciones actuales de nuestros países y cómo estamos viviendo esta situación de epidemia mundial o de pandemia, queda pendiente cuando nos volvamos a encontrar el asado, el taná y ir a pasear a Punta del Este. Los esperamos en algún momento en Uruguay.